Derecho Penal 2. Habíamos terminado de estudiar los delitos de prevaricación de los funcionarios del orden judicial y de los funcionarios públicos, siempre, del orden político y administrativo. En relación con los primeros, no nos olvidemos que se trata de funcionarios del Poder Judicial, de los tribunales colegiados o unipersonales, y de los fiscales judiciales, es decir, de los profesionales abogados que se desempeñan como jueces, Y habíamos visto, tratándose de ello, los delitos de prevaricación dolosa y de prevaricación culposa. Aquellos casos en los que, por hablarse de ignorancia inexcusable, la ley no admite ni justificación ni disculpa de ningún tipo. En otras palabras, debería castigarse siempre, porque es tal la calidad de la culpa que el legislador la llega a llamar negligencia inexcusable, ignorancia inexcusable también. Bien, entonces ahora nos queda hablar de la prevaricación de los abogados y procuradores. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta, porque muchos, por cierto, van a dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, como particulares. Ya vimos los casos en los que se sancionaba a los jueces. Así que ahora vamos a decir algún par de cosas respecto de los abogados. Hay dos figuras que están contenidas en los artículos 231 y 232 que sancionan al abogado, y en el 231 también se sanciona al procurador. Así que a ello nos vamos a referir. No nos olvidemos que, como no existe una definición de prevaricación, sí, ¿no es cierto?, se ha debido entender por la doctrina, básicamente, ¿no es cierto?, por la dogmática jurídica, que se está refiriendo esta prevaricación a una infracción dolosa o culpable a los deberes de los cargos o profesión, en este caso de abogado, infracción a los deberes. Hay algunos que dicen que no debería, como lo comentamos en su momento, no debería estar situado estos dos delitos relacionados con los abogados y procuradores en esta sección del código, porque más bien se trataría de una infidelidad profesional, se dice. Pero bueno, el hecho es que está situado ahí, y más allá de una más perfecta clasificación y organización de los delitos dentro del código, no tiene mayor importancia, esa es la verdad. Así que entonces vamos a hablar de este tipo de prevaricación de abogados y procuradores. Primero entonces el artículo 231. ¿Qué dice este artículo 231? Sanciona al abogado o procurador que, con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos. Será castigado según la gravedad del perjuicio que causare, con la pena de suspensión en su grado mínimo, a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión, y multa de 12 a 20 unidades tributarias mensuales. A inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión. Ojo con esto, ¿no? Miren que es una pena altísima, porque puede resultar más complicado esta sanción
que llamamos accesoria a la sanción principal. La sanción principal, que es de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua por el cargo o profesión y multa. Bueno, es decir, ojo con esta sanción gravísima para estos casos que señala este artículo, porque significa que uno se queda sin trabajo. Claro, no puede ejercer la profesión, para lo cual estudió, ¿no es cierto?, como ustedes lo están haciendo, con esfuerzo, con dedicación, qué sé yo, y se queda sin trabajo en la finalidad, si hay una inhabilitación perpetua. Y si se quedan sin trabajo para ejercer la profesión de abogado, ¿no es cierto?, en forma libre, tampoco van a poder ejercer la profesión respecto de aquellos casos en que se necesite el título de abogado para poder ser nombrado en el cargo. Tampoco van a poder ser funcionarios del Poder Judicial. Y de ninguna forma. Tampoco van a poder ser asesores. O al menos, si hacen una asesoría, ¿no es cierto?, van a tener que hacer una pillería para que la firme otro. El informe. Si no van a poder participar en calidad de abogados tampoco en ningún juicio. Bien, así que la pena aquí es complicada. Así que ojo con la ética, que se enseña en la escuela, ética jurídica. Entonces, se sanciona, ¿no es cierto?, el hecho de, con abuso malicioso de su oficio, perjudicar a su cliente. Con abuso malicioso de su oficio, abuso malicioso. Es decir, aquí hay un dolo directo. Hay un dolo directo acá. Abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente. Perjudicar significa causarle un perjuicio, ¿no es cierto? ¿En qué forma lo puede perjudicar? Solamente desde el punto de vista patrimonial o también desde otros puntos de vista. En primer lugar, evidentemente que el perjuicio se refiere al perjuicio patrimonial, en eso no hay ninguna duda. Pero la tendencia hacia el futuro es sancionar hasta conductas que son culposas, que le causan perjuicio al cliente. Incluso los casos de negligencia inexcusables que le causan perjuicio al cliente. Lo que hablaba antes este profesor reiterativo que empieza en clínicas jurídicas diciéndoles que tienen que quitarse la mala costumbre de llegar atrasados. Porque el simple hecho de llegar atrasado, ¿no es cierto?, a una actuación procesal puede provocar un perjuicio para el juicio. Y ese perjuicio para el juicio, como se dice, ¿no es cierto?, en los antecedentes que le hemos remitido, la tendencia moderna es que se tienda también a sancionar. Imagínense que ustedes están interponiendo un recurso en materia criminal en contra de una sentencia, de una resolución, pero básicamente una sentencia. Y ustedes, que son los que presentan el recurso, no comparecen el día del alegato o llegan atrasados. Y por esa pura razón la ley dice que se declara, ¿no es cierto?, desistido del recurso. Es decir, en el fondo se lo declara inadmisible, no presentó recurso. Y muchas veces ese recurso no es susceptible de corregir a través de la Corte Suprema. Si se trata, ¿no es cierto?, de un recurso presentado ante el tribunal oral, por ejemplo, a veces ese recurso se tiene que presentar directamente ante la Corte Suprema.
Otras veces se puede presentar ante la Corte de Apelaciones, dependiendo de la causal en que se funde el recurso. Entonces, si ustedes no llegan atrasados, se acabó el recurso. Y se acabó el juicio, y si ustedes estaban interponiendo el recurso era porque la sentencia no era favorable para ustedes. Entonces, van a tener un gravísimo problema con su cliente. Ya no solamente se va a enojar el cliente y los va a tratar mal, como están las cosas ahora, los va a insultar seguramente, a lo mejor lo hace en el mismo tribunal, etcétera, así que usted llegó atrasado, ¿ah? Y son cosas muy desagradables, que además se saben. Y construirse una imagen positiva como profesional, el caso del abogado es el más emblemático en ese sentido, de los que más se sabe, de los que más se comenta por lo menos, si son abogados diligentes o negligentes, si son abogados que saben o que no saben, etc., es justamente respecto a los abogados. Los otros profesionales es más difícil que se sepa porque la labor de ellos es más de oficina, si pudiéramos decirlo así, o de terreno, pero con las personas del rubro nomás, no es pública como la de nosotros. Así que construirse una imagen cuesta mucho, destruir una imagen cuesta muy poco, Basta con que un cliente que queda disconforme, sea de esos clientes muy habladores, ¿no es cierto? Ustedes me entienden, y empiece a repartir, ¿no es cierto?, la idea, porque está con un resquemor en contra del abogado, empieza a contarle a medio mundo que uno es, ¿no es cierto?, un pésimo abogado, por no decir otras cosas más que dirá de uno. Que como buenos chilenos seguramente que le irá a agregar otras cositas, ya no solamente que es un pésimo abogado, sino que de ahí se irá a pasar, como se trata de perjudicar, se irá a pasar a lo mejor que hasta es medio sinvergüenzón el abogado, que a lo mejor estuvo de acuerdo con la otra parte para no presentarse en la audiencia, etcétera. Así que esto se soluciona ¿cómo? Siendo responsable, nada más que eso, siendo responsable. Hay casos justificados, o sea, hay un caso justificado de por qué no se presentó al alegato, ¿no es cierto?, el abogado en este caso, bueno, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Si hubo un problema, ¿no es cierto?, un caso fortuito, en el fondo una fuerza mayor relacionada con una enfermedad de un pariente, o un caso, ¿no es cierto?, explicable, claro. Estamos hablando acá de la imprudencia o negligencia inexcusable o la ignorancia inexcusable. Más que eso, estamos hablando del abuso malicioso, es decir, la conducta maliciosa. Bien, entonces nos encontramos con que la tendencia va para allá, y como le he dicho en varias oportunidades, a los médicos los están sancionando ya hace mucho tiempo por la mala praxis, que es una expresión que se utiliza para todas las profesiones. La mala praxis. En otras palabras, no saber ejercer la profesión, por diferentes razones. Entonces, se trata de perjudicar a su cliente, ¿no es cierto?, mediante abuso malicioso. Mediante abuso malicioso. Entonces, la ley exige acá una actuación intencionada, ¿no es cierto?, abusar maliciosamente, dolosamente. Una actuación intencionada para perjudicar a su cliente. Y también con abuso malicioso descubrir sus secretos. Descubrir sus secretos. No importa acá que se trate, ¿no es cierto?, de que sean absolutos, descubrir el secreto de manera absoluta o relativa. Lo importante es que sea con abuso malicioso, descubrir los secretos. Nosotros más adelante vamos a hablar
de ciertas obligaciones que tienen los funcionarios públicos, a veces también los particulares, e incluso en algunas oportunidades un particular, porque no es funcionario público, un particular bien específico como son los eclesiásticos, de guardar los secretos. Tratándose de los eclesiásticos, no estamos hablando del secreto de confesión, que para los términos legales no constituye un secreto, porque muchas veces los curas se han amparado en este secreto de confesión para decir, yo no tengo por qué ir a los tribunales porque yo estoy amparado por el secreto. No, este secreto es para los profesionales, para cierto tipo de profesionales. En su momento entonces, cuando hablemos de estos infracción al deber de guardar los secretos, vamos a hablar de los diferentes tipos de secretos, al menos de las dos modalidades más importantes que hay en el mundo y que básicamente derivan del sistema anglosajón y el sistema latino-germano, que es el que tenemos nosotros. Solamente quisiera adelantarles para que se tenga una idea desde ya, ¿no es cierto?, si estamos hablando de secreto. Solamente quisiera adelantarles que existen estos dos grandes grupos de tratar jurídicamente el secreto, y también les voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El primer grupo, derivado del sistema anglosajón, basa el secreto en un verdadero contrato. Por eso que se habla ahí, en los casos del sistema anglosajón, del secreto absoluto. Absoluto. Es decir, el abogado tiene la obligación y el derecho legal de guardar el secreto. Es decir, ahí ni la justicia puede obligar al abogado a decir el secreto que mantiene con su cliente. ¿Por qué? Porque el secreto, en ese caso, el secreto que deriva que existe en el sistema anglosajón, digamos que se practica en Inglaterra, en Estados Unidos y en los países del Commonwealth, que tienen el mismo sistema de justicia anglosajón, guardar el secreto deriva de una relación contractual entre el cliente y su abogado, o entre el abogado y su cliente, en este caso, porque el que tiene que guardar ese secreto es el abogado. Lo estamos viendo desde ese punto de vista. Entonces, si el abogado cuenta algún hecho relacionado con el ejercicio de la profesión en el caso que tiene con su cliente, estaría cometiendo una violación grave a ese contrato y debe ser sancionado. Ahora, en los países serios existen los colegios, con diferentes nombres, pero existen los colegios profesionales. Y muchas veces estos colegios profesionales son más estrictos respecto de sus pares para exigirles el ejercicio ético de la profesión. Para exigir. Cuesta más, dicho en palabras más simples, cuesta más estar en buenas relaciones, por decir así. Ya no en falta, sino que incluso en buenas relaciones con el colegio que con las normas que se refieren a estas materias en relación con el ejercicio de la profesión de abogado en este caso. Los famosos bar que existen, que son los que fiscalizan, ¿no es cierto?, el ejercicio de la profesión de los abogados, y que son muy drásticos. Muchos abogados han sido expulsados del bar al que corresponden, y muchos también han sido expulsados de todos los colegios, de todos los colegios. Y evidentemente que un profesional que sufre una sanción en uno de esos colegios del sistema anglosajón, seguramente que si se quiere ir a inscribir a otro, o si se trata de abogados que pueden ejercer en cualquier lugar del país
en donde existan estos sistemas, seguramente que van a tener problemas también porque no los van a admitir en el bar del lugar. Me refiero a los colegios de abogados. Así que en eso consiste este secreto absoluto. Es decir, el abogado no puede contar ningún hecho relativo al caso que tiene con su cliente. Y se llama absoluto el sistema del secreto absoluto porque no puede contar nada relacionado con su cliente. Y ustedes me imagino que habrán visto algunas películas, ¿no es cierto?, en las que se le pretende al abogado exigir, ¿no es cierto?, que cuente algo, no sé, o por la policía. La policía tiene bien claritas las normas en estos sistemas, y el abogado tiene una misión fundamental, que es defender a su cliente. Defender a su cliente. Otra cosa es el punto de vista ético y la moral, que es una consecuencia de la ética, que es la aplicación en el terreno, por decir así, de los valores, de si el abogado, ¿no es cierto?, puede o no tomar un caso, porque ahí también existe plena libertad para tomar o no tomar un caso. Incluso en la asignación de oficio, ¿cómo se llama?, de un caso, puede excusarse diciendo, ¿no es cierto?, que por X razones no lo va a tomar y se designa a otro. No como acá, que cuando se designaba, no sé si todavía que hay abogados de oficio que tienen sueldo, ¿no es cierto?, están para eso. Cuando se designaba antes a los abogados de oficio, ¿no es cierto?, se los designaba incluso cuando los abogados no tomaban esos casos en forma particular, pudiendo hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los abogados criminalistas, entre los que me incluía, de que no tomábamos tráfico, no defendíamos traficantes. Y no para que ustedes no vayan a creer, este se la da de moralista. No, porque defender tráfico es un poco peligroso. Es un poco peligroso. Porque normalmente el traficante, a diferencia de otros delitos que pueden ser graves, defender un homicidio, qué sé yo, pero el traficante se empieza a meter en la vida del abogado. Lo empieza como a enamorar de diferentes formas, ¿no es cierto? Si es soltero, lo invita, qué sé yo, le presenta a personas, ustedes me entienden, ¿no es cierto? Claro, después, ¿no es cierto?, se la cobra por el traficante, que no es una persona que tenga, un traficante no es una persona que tenga valores positivos, entonces después se la cobra. Primera cosa, bien simple, lo llama a cualquier hora del día, de la madrugada o de la noche. Porque cuando se sorprende un tráfico, se sorprende a cualquier hora. Y entonces usted, como abogado, si es abogado de los traficantes, tiene que estar dispuesto a ir a la hora que lo cite, o a la hora que le hable, y tiene que contestar el teléfono. ¿Entienden? Entonces, por esa razón de peligro, es que muchos abogados no defendían esos tráficos. Sí, defendían homicidas, etc. Otros tienen el problema de que no defienden delitos sexuales contra menores, ahí por cuestiones de moral. ¿Sí? No puedo defender a este tipo que se violó a un niño de 5 años, por ejemplo. Ya ni siquiera si con ocasión de la violación cometió además otro delito. Bueno, bien, ahí, en este sistema del secreto absoluto, no se puede obligar a un abogado a que defienda a quien no lo quiere tampoco. Pero, y tampoco se lo puede citar a declarar, ¿no es cierto?, en un caso. Porque prevalece ante la ley, el derecho, ¿cómo se llama?, a no declarar en el caso de su cliente, ante cualquier organismo. En relación con el caso, no estamos hablando de cuestiones personales del abogado, estamos hablando del caso,
que haya conocido él de su cliente. Bien. Mientras que en el sistema distinto, que es el que, en el que estamos nosotros, ¿no es cierto?, que es el derivado del sistema latino-germánico, en este sistema se habla de el secreto relativo, lo que quiere decir que en determinadas circunstancias el abogado está obligado a contarlo, el secreto de los hechos, ¿no es cierto?, que haya conocido respecto de un caso con un cliente determinado. Es decir, acá no se entiende que hay un contrato de confidencialidad, sino que se entiende que hay razones de orden público y social que hacen que el abogado guarde el secreto, pero hasta ahí no más. Porque si hay otra razón de orden público y o social, podría tener que hablar del caso y contar los hechos del caso de los que tuvo conocimiento. Esto se dio en algún momento respecto, ¿cómo se llama?, del abogado y del médico, que tiene la misma obligación de nosotros. Cuando fue el atentado contra Pinochet. Como es obvio, ¿no es cierto?, los que ¿cómo se llama?, participaron en el atentado contra Pinochet, tenían preparado no solamente cómo iban a hacer el atentado, sino que tenían también preparado, como todo, como es lógico, qué iba a pasar después del atentado, ¿no es cierto?, cómo se iban a arrancar del lugar. Y además, si es que alguien salía herido, qué iba a pasar con el herido, dónde lo iban a llevar, etcétera, ¿no es cierto?, como todos los que se dedican a cometer un crimen. Porque aunque fuera el dictador, el homicidio siempre se sanciona. Bien, entonces ocurrió justamente que hubo, no sé si 1 o 2 heridos. Entonces para esto tenían preparada una casa de seguridad para, primero, que lo atendiera el médico al herido, y segundo, para que el abogado, ¿no es cierto?, planteara y ahí discutiera si es que podía el herido, dependiendo de la herida que tuviera, ¿no es cierto?, conversaran sobre el caso, etcétera, cómo se iban a defender, si es que se iba a entregar, si es que lo iba a llevar el abogado, etcétera. Bien, entonces el abogado y el médico se negaron a declarar ante la justicia. Por coincidencia, ¿no es cierto?, estamos hablando de hace varios años atrás, por coincidencia el abogado era un abogado que trabajaba, ¿no es cierto?, en estos organismos que se dedicaban a defender a la gente que estaba contra el régimen de Pinochet, y era de mi curso, ¿no? Todavía me acuerdo del apellido, ¿sí?, porque conversábamos, a veces yo no era amigo íntimo de él en la escuela, pero sí, éramos amigos en el sentido de que a veces conversábamos, incluso en los patios, qué sé yo, ¿no?, en la escuela. Y entonces, ¿cómo se llama?, que después estuvo a cargo de esa famosa Agencia de Seguridad Nacional, que existe hace mucho tiempo, y a través de todos los gobiernos, para que no se diga que aquí se habla cuestiones políticas, a través de todos los gobiernos siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, cuando está un gobierno de tal tono, ¿no es cierto?, o cuando está después el otro gobierno de tal tono, etcétera, lo que hay desde que volvió la democracia, ¿eh?, desde que volvió la alegría. Siempre se ha criticado a esta agencia diciéndose que no sirve para nada. Y parece que no sirve para nada, parece, no sé. Y parece que todavía existe. Incluso se han cuestionado algunos directores. Bueno, después de este hecho, de este atentado, este compañero de curso fue el que dirigió esta agencia. O sea, siempre estuvo por ese lado ejerciendo la profesión. No sé, hace mucho tiempo que
no lo veo, en alguna oportunidad incluso lo vi acá en Arica. Bueno, cuando uno ya tiene ciertos años, entonces ya hay muchas cosas que dejó de ver, amigos que dejó de ver, algunos murieron, otros se enfermaron, etcétera, etcétera. Y a él, al abogado y al médico, lo llevaron a juicio para que declararan, y tuvieron que declarar. Es decir, como se habla, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa o del estado de necesidad, por ejemplo, en la dogmática penal, ¿no es cierto?, en Derecho Penal 1, o en el estudio de la teoría del delito, como ustedes quieran, ahí se habla de que a veces existe colisión de derechos. Colisión de derechos. Entonces hay que ver cuál derecho prevalece. Y a veces es complicado. ¿Cuál derecho prevalece? Entonces, acá, en el sistema del secreto relativo, prevalece el derecho de la sociedad sobre el derecho del abogado y de su cliente en cuanto a revelar el secreto. Y entonces es más importante el derecho a conocer los hechos por parte del abogado o del médico para la sociedad, en este caso representada por los tribunales, ¿no es cierto?, que el derecho que tienen entre ambos, abogado y cliente, a mantener el secreto, como ocurre en el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón, sea cual fuera la circunstancia, el abogado se excusa de ir a declarar. Se excusa de declarar. Tal como se puede excusar de ir a declarar la cónyuge en el caso del sistema anglosajón en contra de su marido. En contra de su marido. Acá existe el derecho a guardar silencio respecto del imputado. Respecto del imputado. No respecto del testigo. Así que, ¿cómo se llama? Claro, el testigo puede decir, sí, no, que yo no me di cuenta, entonces puede declarar, pero no va a decir nada. Sí, pero no existe el derecho a guardar silencio respecto del testigo, hasta donde tengo entendido. Esa es la gran diferencia en relación con este secreto. Secreto absoluto, un sistema, secreto relativo, otro. Esto lo vamos a repetir cuando sea la clase respecto de guardar el secreto. Entonces, consejo de este profesor abogado, o abogado o profesor, como ustedes quieran. Hay que tratar de ser prudente siempre. No andar contando lo que ni siquiera a veces le preguntan. Ni siquiera a veces le preguntan. Todo lo que tenga relación con el caso que ustedes han conocido, los hechos que ustedes han conocido en el ejercicio de la profesión, callado. Callado. Incluso pueden decir, no puedo contarlo. Si se trata entre amigos, oye, pero si tú sabes cómo ocurrió la cuestión y qué sé yo, que de lo que te contó tú, no tengo idea. Además no puedo contarlo. Tengo que cumplir con el secreto profesional. Para hacerla más corta, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Hacerla corta, sí, más corto eso. No puedo hablar del caso porque, como se llama, tengo que cumplir con mi obligación de secreto profesional. Bien simple. Así que, por eso es que esto del secreto, ¿no es cierto?, que lo vimos nosotros tratándose del delito de espionaje, ¿no es cierto?, a propósito de los delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado. Que el espionaje básicamente consiste, ¿no es cierto?, en obtener, conocer secretos que el país o los países contrarios al espía quieren que no se conozcan. Quieren que no se conozcan. Hay muchas emanaciones, ¿no es cierto?, de el espionaje
militar, industrial, científico, intelectual, etc. Claro. Y nosotros vimos, tratándose de los delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado, vimos, ¿no es cierto?, que el secreto puede adoptar dos formas. Una es introducirse en el lugar del secreto. Introducirse en el lugar del secreto para tomar conocimiento del secreto. Eran las películas que hacía un personaje que ustedes no conocieron, porque estas películas empezaron en los años 60, un actor famoso, muy buena pinta, que hacía de James Bond, el verdadero James Bond, Sean Connery. Ahora, bueno, como es todo, no le queda nada de la pinta que tenía, casi 1,90 m, facciones, qué sé yo, con textura esquelética, bueno, pinta de actor de cine, de ahí viene la expresión, oye, tiene pinta de actor de cine, porque antes, ahora los actores de cine son igual que uno, muchos, algunos hasta son re feos. Bueno, cuando se inició el cine no era así, no era así, porque la gente se supone que iba al cine al comienzo a ver cosas agradables, el cine era considerado como una distracción. Incluso había muchas películas musicales, qué sé yo, y toda la película era cantada con bailes, hasta eso. La gente iba a ver cosas agradables. Y entre las cosas agradables, ¿cuáles pueden ser? Ver lindas mujeres, para el caso de los hombres, y ver hombres hermosos, para el caso de las mujeres. Por eso que en la película más famosa que hay de todos los tiempos, una película que se llama Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, en inglés. ¿Para qué decir la pinta que tiene la niña bueno, y el tipo? Pero sobre todo la niña. Claro. Entonces, el secreto ahí es de dos formas. Introducirse en el lugar del secreto, que era lo que hacía este espía inglés, James Bond. Y la otra es que hay gente que tiene acceso al secreto, legítimo, tiene acceso legítimo al secreto, pero no puede contarlo, que es lo que más ocurre, es lo que más ocurre. En todas estas agencias de espionaje, contraespionaje, espías dobles, creo que hay ahora hay espías triples, no sé si el día de mañana irán a haber espías cuádruples. Claro, ellos tienen acceso a secretos, pero no pueden contarlo. No pueden contarlo. Por eso que cuando hay temor de que un espía pueda contar un secreto, porque justamente la agencia a la que pertenece lo tiene en la mira de que parece que tiene contacto con el enemigo y puede contar un secreto, ¡pum!, lo eliminan. Hace unos años atrás a un espía ruso, no me acuerdo si era un café, un restaurante, qué sé yo, le echaron una pastillita, no sé, fue al baño, algo, y ahí de la misma agencia de él le echaron pero de la misma agencia le echó una pastillita por ahí, y se tomó la pastillita y se murió ahí mismo el espía. Claro, bueno, ustedes ven más películas que yo seguramente. Sí, yo he visto de años atrás, pero ahora en la televisión son todas las películas casi iguales, ¿no es cierto? Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que van en la 9, yo no he visto ninguna, pero la veo cuando pongo la televisión a esa. Son 9 películas de lo mismo. Cambian los autos, ¿no? Y cambian ¿cómo se llama? Los personajes secundarios, porque el maceteado, ¿no es cierto?, es el mismo, el que dirige y produce y todo esto, Rápido y Furioso. Y hay otra igual, Kick-Ass, 4, Duro de Matar, no sé en qué número va, y así, porque ya como que se está acabando hasta la imaginación. No solamente se está acabando los recursos de la tierra, en el mar, en el aire, oxígeno, en el mar, ¿no es cierto?, está todo lleno de plástico, y en la tierra, ¿para qué decir? De todo. Incendios, depredación, deforestación, de todo. Pero también se está acabando la imaginación.
Bien, ¿para qué decir de nuestros países? Pura copia. Nosotros compramos todo lo que viene afuera. Afortunadamente, lo único que exportamos son cosas que salen de la tierra, nomás. Minerales o agricultura. Pero de nosotros, antes aquí en Chile había confección de zapatos excelente, confección de vestuario excelente. Estoy hablando de cosas simples, pero excelente. Nada que ver con las cuestiones chinas. Excelente. Pero la gente por pagar 2 pesos más prefiere pagarle al productor chino que al productor chileno. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grandes empresarios? Importan pura cuestión china. Y acá tenemos mucha gente que son pymes, no estamos hablando de las grandes empresas, que hacen calzado, que hacen calzado, que hacen camisas, corbatas, trajes, pantalones, etc. No pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque sale más barato importar chino. No importa que el zapato, ¿no es cierto?, de plástico completo, incluida la parte de arriba y la parte de la suela y el taco, no importa que a la semana se doble para el otro lado, pero cuesta más barato. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, 2 formas del secreto: una, introducirse en el lugar del secreto, y la otra es tener acceso al lugar del secreto pero no poder contarlo. Sí, hay mucho que hablar sobre el secreto. Así que uno, como abogado, como hay pena muy complicada, inhabilitación, puede llegar a la inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión. Bueno, la palabra perpetua a lo mejor hace que nosotros, los latinos, no le demos mucha importancia muchas veces, porque parece que lo perpetuo acá no existe. Porque todo en materia de delincuencia y de sanción a la delincuencia nunca es perpetuo. Siempre termina. Siempre termina antes de lo perpetuo, por lo que sea. Entonces parece que por ahí mucha gente no le da importancia. Tal vez no, si esta cuestión de alguna manera, ¿no es cierto? La libertad condicional, ¿no es cierto?, de un beneficio que había que pedirlo. El informe de Gendarmería era fundamental, y además de cumplir la mitad de la pena o los 3/4 de la pena, había que cumplir con tener un oficio, con presentarse periódicamente donde el custodio que tenía que estar preocupado de él cumpliera, bueno, tener un domicilio conocido. Si el domicilio conocido significa que si guían a él, ¿no es cierto?, tenía que estar dentro de tal horario, etc. Se transformó ese beneficio en un derecho. Entonces ahora se cumple la mitad de la pena, si se necesita solo la mitad, o los 3/4 si se necesitan la mitad, y lo otro, ¿cómo se llama?, exigencia, no se cumple. Y con informe en contra de Gendarmería, que es la que estuvo a cargo del preso por años, un juez de la República, de un tribunal colegiado, dice: no es vinculante el informe y haga uso de su derecho. Y termina muerta una niña de 16 años y posteriormente descuartizada. Así es como funciona en nuestros países. Porque todo se distorsiona. Todo se distorsiona. Cuando digo todo, me estoy refiriendo a la norma, para que no crea que estoy hablando de otra cosa. Claro, los que trabajan en otro tipo de ciencia, no en la ciencia del derecho, no en las ciencias creadas por el hombre, en que el hombre es el que impone los principios y las reglas. En las ciencias duras, en las ciencias de la naturaleza, no, ahí el hombre es un agregado, el ser humano, perdonen, el hombre en un sentido general, el ser humano. Porque los cambios son como eso, que no cambian nada.
Eh, ahí, ¿no es cierto?, hasta el momento 2 más 2 son 4. Hasta el momento, y mientras no se viaje a la velocidad de la luz, según la teoría de Einstein, ¿no es cierto?, no se distorsiona el espacio-tiempo. O sea que hasta el momento, si usted no viaja, si usted no va a la velocidad de la luz, hasta el momento una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Si viaja a la velocidad de la luz, según Einstein, el tiempo y el espacio se distorsionan, se curvan. Y entonces ahí a lo mejor una hora no va a tener 60 minutos, va a tener o más o menos, no sé, y un minuto no va a tener 60 segundos, va a tener o más o menos, pero viajando a la velocidad de la luz. Esos principios, menos mal, que el hombre no los puede distorsionar. Salvo que invente algo para viajar a la velocidad de la luz. Ahí va a empezar el problema. Y lo mismo con las ciencias de la naturaleza. El elefante necesita 22 meses de gestación para que nazca su elefante. El ser humano necesita 9 meses, todo esto dentro de un estándar, ¿no es cierto?, más o menos. Sí, hay casos excepcionales, pero la regla es que no. Para que se produzca un elefante o un ¿cómo se llama?, ser humano, tiene que haber una relación carnal por la vía vaginal en el caso de los elefantes y en el caso del hombre y la mujer, vía vaginal. Si no, solamente en el caso del hombre, inseminación artificial, caso de lo que se denomina fecundación asistida. Nosotros estudiamos los 4 casos más comunes, que se practican en Chile de fecundación asistida. Básicamente, ¿no es cierto?, todos consisten en juntar la célula sexual masculina con la femenina. Lo que pasa es que uno la juntan afuera y la introducen directamente en la pared del útero. Otros solamente pegan, ¿cómo se llama?, juntan también los gametos de ambos sexos, los tienen afuera y después lo insertan en la trompa, dependiendo si la mujer tiene las trompas de falopio sana, etc. Pero consiste en eso, hasta el momento, en juntar la célula femenina con la célula masculina. Es decir, con la ciencia de la naturaleza tampoco, ¿cómo se llama?, se pueden alterar los principios. Por ahí, para justificar ciertas cosas, unos tomaron como ejemplo que hay algunos animales que tienen los dos sexos, como en el caso de los camarones, como en el de los caracoles, no los camarones, los caracoles, como el caso de los caballitos de mar, incluso hablaron de los colobos. Pero eso tiene que ver con que la naturaleza realizó ciertas funciones que son hechas por la naturaleza para eso. Es decir, con la ciencia dura, digamos, matemática, física, geometría, esa no se metan porque no la puede alterar el hombre. Y con las ciencias de la naturaleza tampoco, por lo menos hasta el momento. Las normas no. Las normas las cree el hombre y las infringe el hombre. Nosotros vemos, por ejemplo, que ciertos parlamentarios no cumplen con los requisitos que tenemos que cumplir todos para la pandemia. Por ahí, como se llama, a uno para ir al supermercado tiene que sacar permiso, a veces se cayó la página de Carabineros, etc. O sea, problemas. Ahora hay problemas, hasta también hay restricción vehicular. O sea, además de ir el día que ustedes pueden salir en el auto, tienen que pedir el permiso para poder ir al lugar que ustedes quieran, ir a comprar remedio o para ir al supermercado, los días de la semana. Pero los señores diputados creen que ellos, primero, no lo pueden fiscalizar y segundo, a la familia tampoco.
Porque hasta donde yo tengo entendido y me enseñaron el derecho constitucional en mi época, las prerrogativas son parlamentarias, es decir, amparan al parlamentario, pero no al familión. Entonces, como nos encontramos en época además de falta de autoridad en el sentido de falta de aplicación de las normas, entonces, bueno. Todo esto en relación con el secreto del sumario. Yo siempre les cuento anécdotas o cuestiones de actualidad, porque esto que estoy hablando ahora es una cuestión calientita, del momento. ¿No? Porque el hombre siempre puede decir, no, pero es que en este caso, o sea, y con eso, ¿no es cierto? Siempre hay en este caso, y al final se termina tergiversando la norma. Entonces, eso es lo relacionado con no revelar los secretos. Le expliqué y les di algunos ejemplos, qué sé yo, algunas situaciones de actualidad, para explicarles de que uno en el ejercicio de la profesión y tratándose de hechos relacionados o que ha tenido conocimiento el abogado del caso a través de su cliente, eso no lo puede contar, no lo puede contar, a menos que haya colisión de derechos y lo obliguen al abogado legalmente a contar. Bien. ¿Quedó claro entonces este delito que puede cometer el abogado y el procurador? Dos palabritas respecto del procurador. También al procurador se le exige que con abuso malicioso de su oficio perjudique a su cliente o descubra su secreto. No les voy a contar de nuevo, pues ya se lo debo haber contado, ¿no es cierto? Que acá en Arica un abogado, un procurador del número, lo único que yo, y que lo vi, lo veíamos todos, que no hizo fue alegar en la corte. Porque realizaba todo tipo de trámites escritos, se conseguía audiencias con los magistrados, explicaba el caso de su cliente y participaba también en audiencias orales en las que, o en pruebas, ¿no es cierto?, presenciales, salvo, como digo, no alegó en la corte. Ya habría sido el colmo, ¿no es cierto? Habría sido el colmo. ¿No? El resto, todo tipo de trabajos en materia civil, comercial, penal, todo tipo de trabajo. Hemos nombrado la palabrita negligencia inexcusable o ignorancia inexcusable, ¿cierto? Que no admite ningún tipo de disculpa ni justificación. Claro, la ley se colocó en el caso, ¿no es cierto?, solamente de que se falle, o que no se dé la libertad cuando corresponde, o que se otorgue la libertad cuando no corresponde, ¿no es cierto? Pero estos casitos así en que los jueces de tribunales unipersonales o colegiados saben estas cosas y miran para el lado, que hay algún tipo de... Porque ahora parece que se olvidaron hace mucho tiempo de que hay diversas maneras de iniciar los juicios penales. Y uno de esos es de oficio. Y la ley señala clarito en el Código Procesal Penal la gente que tiene la obligación de denunciar o de iniciar una causa de oficio. Sobre todo cuando tienen conocimiento de ello los jueces, el Ministerio Público, etc. Ahora parece que todo tiene que ser a través de una denuncia. El Ministerio Público parece que vive en el limbo, no tiene idea de nada de lo que pasa. Las denuncias pueden ser verbales. Entonces cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un hecho delictivo puede llamar por teléfono al Ministerio Público. El Ministerio Público está obligado a iniciar la tramitación de inmediato. Punto. O si tiene conocimiento el mismo Ministerio Público, él tiene que iniciar de oficio la tramitación. ¿Qué le puedo decir? Entonces, eso en relación con el procurador. Desafortunadamente, las labores del procurador están mencionadas, no me acuerdo, en el artículo sobre comparecencia en juicio que sale ahí en una ley cortita, está ahí en el Código de Procedimiento Civil.
no me acuerdo en qué artículo, ahí se dice, ¿no es cierto?, algo respecto de las funciones del procurador del número. Básicamente, los procuradores del número, sobre todo en la Corte Suprema, se dedicaban a llevar los escritos de los abogados. Se le otorgaba un mandato, un mandato al procurador, ¿no es cierto?, se lo asignaban en la causa, y se le llamaba, ¿no es cierto?, lo llamaban, ¿cuántas veces a través de la... contratamos al procurador para no ir a Santiago a presentar un escrito, ¿no es cierto? Y entonces se le decía, suspenda la causa cuando se podía suspender la causa, porque yo no puedo viajar a alegar este día, y suspendía la causa. O si no, presente tal escrito que le mandé por correo. Ese es un tipo de cosas materiales en el fondo, pero no ejercer la profesión de abogado con abuso malicioso de su oficio. Evidentemente que un procurador que sabe que no puede participar en una audiencia de prueba y participa, está ejerciendo maliciosamente o con abuso, que es lo mismo, con abuso malicioso, incluso la profesión de abogado. Y lo hace, y lo hizo durante años. No sé si todavía lo seguirá haciendo. La verdad es la cosa que no sé, porque yo cada vez casi ya no voy a los tribunales. Bien, y la otra situación de esta llamada prevaricación del abogado es la contenida en el 232. La contenida en el 232. Que sanciona al abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinare a la vez a la parte contraria en el mismo negocio. Inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión. De nuevo, la pena gravísima. Y multa de tanto. Gravísima la sanción. Inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión. Así que ojo con esto. Ahora, esto se refiere al abogado, lo decimos en nuestro apunte, al abogado que, defendiendo una causa, patrocina al mismo tiempo a la parte contraria. Es decir, se sanciona la defensa simultánea. Entonces ustedes pueden decir, oiga, pero ¿cómo puede pasar esto? Sí, claro. En materia civil, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los sistemas nuevos. En materia civil es más difícil que pase. En materia penal, ahora es más difícil que pase. Ahora es más difícil que pase. Por varias razones, pero básicamente dos. Primero, porque en virtud del principio de la oralidad y de la inmediatez, ¿no es cierto? Y de la inmediatez, y básicamente de la oralidad, va a ser, porque inmediatez, porque tiene que estar, ¿no es cierto? La persona, para que haya oralidad, tiene que estar físicamente presente. Entonces va a ser difícil que una persona haga de fiscal y a la vez de abogado defensor, o de defensor y de fiscal. Va a ser difícil, ¿no es cierto? Entonces se presta para que no ocurra, básicamente. Porque, fíjense ustedes que aquí en el 232 la ley dice: el abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinaria a la vez a la parte contraria en el mismo negocio. Es decir, aquí no está exigiendo este dolo, ¿no es cierto?, específico que exigía en el artículo anterior. Es decir, que con abuso malicioso de su oficio, es decir, con conocimiento de que está patrocinando a la parte contraria. Sabe que está patrocinando a la parte contraria y, sin embargo, patrocina también a la otra. Aquí no lo exige. Es un delito, sí, pero no, solamente respeta el principio de que las acciones o omisiones que sanciona este código se presumen siempre voluntarias, es el artículo 1, ¿no es cierto?, a no ser que conste lo contrario. Artículo 1, inciso segundo. Es decir, presunción de dolo general. Dolo directo, pero general. Entonces, en el sistema antiguo sí que podía ocurrir. Podía,
Podía ocurrir. ¿Por qué? Porque como era todo escrito, había ocasiones en las que a un abogado lo habían contratado para defender al victimario, digamos, al delincuente, ¿no es cierto? Ya, al que había cometido el delito, presuntamente o verdaderamente, etc. Al que había cometido el delito, lo habían contratado. Pero ocurría que después podían agregarse muchos expedientes, porque ahí se agregaban de manera material a ese. Y había causas con delincuentes habituales que tenían un montón de expedientes. Un montón de expedientes. Es decir, la causa la conformaban un montón de expedientes. Entonces, en uno de esos expedientes a lo mejor venía la parte contraria. Es decir, la víctima, ¿no es cierto? La víctima a lo mejor era la parte contraria respecto de mí representado. Podía ser al revés también, pues a lo mejor yo representaba al denunciante o querellante y de oficio se me asignaba un caso que venía en una causa agregada. Y resultaba que era el victimario, es decir, yo había empezado en un juicio que tenía tal carátula representando al denunciante o querellante y podía haber sido designado en otro juicio de otro delito en donde se está, ¿cómo se llama? Yo mismo debería representar al victimario. Claro, ustedes pueden decir, sí, no, pero se trataba de delitos diferentes. Sí, normalmente eran delitos diferentes, pues se trataba de delincuentes habituales. Pero a ese había que averiguar en qué delito había participado, porque eran delincuentes habituales. Habían expedientes con 40 y tantos tomos. Eran famosos. Acá en Arica y en Santiago. No sé si en Santiago habrían con más tomos. Yo me acuerdo que acá en Arica hay un expediente con 40 y tantos tomos. Y cada tomo es como con 500 fojas al menos. Cada tomo. Entonces, ahí podía producirse. Ahí podía producirse. Bueno, no sé, a mí no me tocó que se me haya producido esa situación. No me tocó. Pero podía producirse. Ahora es más difícil. Lo que importa, lo que interesa, es que la ley sanciona la defensa simultánea. Hay otros abogados, aquí ya es cuestión de ética, ¿no es cierto?, de infracción de normas. También se sanciona, ¿no es cierto?, las normas. Eso es una cuestión intrínseca ya del ser humano, ¿no es cierto?, del yo. En donde la sanción debería venir por parte de uno mismo. Y también viene la sanción desde afuera, al menos la sanción del punto de vista social o de las relaciones profesionales, qué sé yo. Ahora, hay casos, ¿no es cierto?, hay casos en que una persona deja la defensa, ¿no es cierto?, de alguien, y después deja la defensa, termina la defensa, renuncia al patrocinio y el poder, para decirlo jurídicamente, y después empieza a trabajar con patrocinio y poder para la parte contraria. Después, porque lo que la ley sanciona es la defensa simultánea. No está sancionado por la ley penal esa situación, es atípica. ¿Qué creen ustedes en ese caso? ¿Debió haberse sancionado también? Por lo menos a nivel de grado inferior, un grado culposo. Porque evidentemente que el que viene ahora a defender a la parte contraria en el mismo juicio, conoce todos los hechos que conoció por parte de su cliente, eventualmente de los testigos, de los familiares, qué sé yo, conoce todo. Y esos hechos que él conoce le van a servir para defender a este otro cliente. Esa situación
No está sancionada por la ley, no hay defensa simultánea, pero ¿corresponde? Parece que no, ¿no es cierto? Parece que no. Éticamente, no. Éticamente no. Por lo que le estoy diciendo. Porque evidentemente que hay un perjuicio para el primer patrocinado que le contó toda la historia, que le dijo quiénes la sabían, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este que conoce toda la historia, este abogado, que renuncia al patrocinio del poder, después cuando defiende a este otro, va a saber, por ejemplo, que hay algún par de testigos que tuvieron conocimiento, ¿cómo se llama?, de los hechos, y que no conocía la defensa que tenía antes esta otra persona. Pero él sí. Entonces él podría pedir, ¿no es cierto?, que se lo cite a su testigo a comparecer. Y el testigo se le obliga a comparecer. ¿Mm? Y si no se le sanciona con multas y arrestos, tengo entendido. Si se lo sanciona con multas y arrestos en materia civil, con mayor razón en materia penal. Entonces ahí ya hay una cuestión de tipo ético, ¿no es cierto? Porque acá se sanciona al abogado, ¿no es cierto?, que teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinar a la vez a la parte contraria en el mismo negocio. Las palabras clave ahí son actual y a la vez. Situación que no ocurre en este caso que les estoy contando ahora. No ocurre. Así que con esto entonces terminamos, jóvenes, de estudiar este delito de prevaricación por abogados y procuradores. Y tendríamos que entrar a estudiar el párrafo siguiente, ¿cierto? El párrafo 5, muy importante, sobre todo en estas épocas. Malversación de caudales públicos. Aquí se dice que, ¿no es cierto?, al menos hay dos tipos de bienes jurídicos que resguardar. Evidentemente, ¿no es cierto?, que leyendo solamente el párrafo, malversación de caudales públicos, nos damos cuenta que acá hay un perjudicado de caudales públicos. ¿Y quién es el dueño de los caudales públicos? El Estado de Chile. ¿Quién es el afectado desde el punto de vista patrimonial? ¿El patrimonio de quién se afecta? Del Estado de Chile. Se dice que el deber de probidad es más importante que la afectación del patrimonio. El deber de probidad. Seguramente que, claro, porque la falta a la probidad, la conducta sinvergüenza, ¿no es cierto?, la conducta deshonesta de obtener penalmente, ¿no es cierto?, es decir, a través de un delito, parte del patrimonio del Estado, es reprochable. Y que se realice utilizando el oficio es más reprochable. Ahora, en los tiempos que vivimos, muchos todavía se aferran a principios del pasado, que son del ser humano. Y todavía, o a lo mejor será porque no se puede promover también lo contrario. Pero todavía se habla, ¿no es cierto?, en materia civil que está basado, ¿no es cierto?, está basado, o sea, se supone, porque es una norma que el hombre creó para basar otras, el principio de la buena fe. Y parte de la buena fe se realiza, ¿no es cierto?, cumpliendo con el deber de probidad.
el deber de probidad, que envuelve muchas facetas, la probidad, muchas facetas. No solamente estas que son constitutivas de delito, que vamos a ver más adelante, no solamente la malversación de caudales públicos, más adelante vamos a hablar de los delitos de cohecho. En el fondo obtener, ¿no es cierto?, obtener patrimonio, ¿no es cierto?, pagos, o prometer pagos, como se sanciona ahora, por ejercer el cargo, por ejercer el cargo. Pero ese principio de la buena fe parece que ahora no es como era antes. ¿Cuántos actúan de buena fe? Parece que pocos, parece que pocos.